el mensaje por excelencia, el mensaje del Evangelio. La Biblia, como todos sabemos, es un libro religioso, pero no solo religioso, es un libro histórico. La historia, la arqueología respaldan acontecimientos que están en la Biblia. Hay muchos libros en la Biblia. Está Isaías, Jeremías, los profetas, están los evangelios. Y los evangelios hablan de un personaje llamado Jesucristo, que cuando él irrumpe en escena, todos decían: ¿quién es este hombre que hace tales milagros, que habla de esta manera? Y se le atribuyeron poderes divinos, y él se autoproclamó como el Hijo del Dios Eterno, el Salvador de la humanidad. Y tuvo muchos discípulos. Hubo un hombre llamado Pedro, hubo un hombre llamado Jacobo, Mateo, y esos hombres, después de un periodo de tiempo, se convirtieron en apóstoles. Y hubo uno, cuyo nombre era Juan, que después que Jesucristo es crucificado y resucita al tercer día y asciende al cielo, sus seguidores siguieron predicando esta doctrina, que solo en Jesucristo hay salvación y esperanza para la humanidad. Porque dice la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y este hombre llamado Juan, por la fe en Jesucristo, fue perseguido por el imperio de Roma. Y cuenta la Biblia en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, que Juan fue desterrado a una isla llamada Patmos. Y en ese lugar recibió la revelación de cosas que sucederían en el final de estos tiempos. Y nosotros creemos con todo el corazón que este es el final de los tiempos, y es necesario que usted pueda oír lo que pronto sucederá en la tierra. Dice la Biblia, Juan hablando, en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, dice que Juan ve un acontecimiento escalofriante. Dice que Juan dice: cuando vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron el cielo y la tierra, aún los elementos huyeron de este que está sentado en un trono alto y sublime. Dice la Biblia, Juan dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y la muerte entregó sus muertos, y el Hades entregó sus muertos, y el mar entregó sus muertos, y fueron abiertos los libros. Eso quiere decir que hay unos libros. Y dice que fueron leídos en esos libros las obras de los hombres que habían muerto. Gloria al nombre del Señor. Y dice la Biblia que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Oiga, la Biblia no es un juego, el Evangelio no es una broma, esto acontecerá un día. Lo que Juan ve, él está viendo en visión, está viendo el juicio final. Desde Adán, desde el primer hombre que nace hasta el último hombre que nacerá. Un día nos ha de juzgar Dios, porque dice la Biblia, en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Bendito sea el nombre del Señor. Eso quiere decir que esto es muy serio, amigo, que esto es muy importante, vecino, que usted lo pueda oír, porque aunque usted no lo quiera, aunque usted trate de obviar en su mente, aunque usted niegue a Dios, el juicio y el fin de todas las cosas se acerca a paso apresurado. Alabado sea Dios. Juan ve
al juez sentado en un trono grande y blanco eterno, que va desde la eternidad hasta la eternidad, que juzgará a todos los hombres desde Adán hasta el último hombre que nacerá. Los hombres vivimos en el mundo como si nunca tuviésemos que rendir cuenta ante nadie por nuestras acciones. Vivimos como si nadie jamás juzgará nuestras obras y nuestras conductas. Pero permítame decirle, vecino, que hay uno en el cielo, que hay uno que creó todas las cosas, que está escribiendo todas las obras suyas y mías para un día pedirnos cuenta por nuestras acciones. Gloria a Dios, porque en este trono está sentado el gobernador del universo, el dueño de todas las cosas. A este es a quien tendremos que rendir cuenta de lo que hayamos hecho mientras estuvimos en la tierra. Él, en ese momento el juez dictará sentencia a la humanidad. Nos recordará que rechazamos al abogado, que rechazamos a Jesucristo. Dios provee a Jesucristo, nos envía un Salvador. Dice la Biblia que por cuanto todos hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su infinito amor, en su misericordia, provee a uno que está aquí esta tarde por medio de la persona del Espíritu Santo y su nombre es Jesucristo. Y el que viene a Jesucristo no vendrá condenación. Y el que viene a Cristo, Jesús lo salva, Jesús lo sana, Jesús lo liberta. Y en el día del juicio usted estará exento de esa condenación. Porque dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. En aquel día, hermano, amigo, vecino, no habrá excusas por haber rechazado al Salvador. Despreciamos al Salvador, aquel que pagó por nuestras culpas en la cruz. A Jesucristo, dice la Biblia, que ese hombre, que es 100% Dios y 100% hombre, derramó su sangre por usted. Oiga, amigo, ¿quién puede decir, yo voy a derramar mi sangre por mi amigo, yo voy a derramar mi sangre por mi hijo, yo voy a derramar mi sangre por mi padre? Oiga, Dios envió a su hijo, lo encarnó, nació de una mujer, oiga, y lo envió a esta tierra para morir, porque la justicia de Dios, la justicia divina debe ser saciada. Y dice la Biblia, en Hebreos capítulo 9, versículo 22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Y qué quiere decir esto? Que la justicia de Dios debe ser saciada, porque Dios es santo y 3 veces santo, y el hombre es un pecador. Y aquí, amigo, aquí, vecino, no valen los rezos, aquí no valen las velas, aquí no vale, amigo mío, la religión, porque ni siquiera nosotros tenemos una religión. Nosotros no tenemos la religión evangélica, nosotros tenemos una relación personal con Jesucristo, el Dios bendito que nos salvó, que nos hizo nuevas criaturas para alabanza de su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. El hombre es culpable, amigo. Y estamos todos expuestos a este juicio venidero. Pero hoy Jesucristo es nuestro abogado. Hoy, amigo mío, hay una esperanza. Dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice la Biblia, hijitos míos, así de hermoso te trata Jesucristo. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no tan solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él vino a morir por toda la humanidad. Dice la Biblia en Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No hay un hombre que pueda decir, Jesucristo no murió por mí, Él murió por toda la humanidad. Y hay una oportunidad preciosa en esta tarde que usted puede entregar su corazón, su vida a Jesucristo, porque el fin de todas las cosas se acerca.
Pero las personas, la humanidad, está tan cegado, bendito sea Dios, y está tan sin entendimiento por el afán de esta vida, por las posesiones, por adquirir, por edificar, por construir. Bendito sea Dios que no hay tiempo para oír lo que Jesucristo quiere decirles. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y así como hay un Dios todopoderoso, hay un enemigo de nuestras almas. Que dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este siglo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Jesucristo. Y ese es el problema, amigo. Él nos tiene entretenidos en las vanidades pasajeras de esta vida y hemos descuidado lo eterno, hemos descuidado lo trascendental, que es vivir una vida justa, piadosa para Jesucristo, el único Salvador. Vivimos en el mundo como dueños del tiempo y de nuestras vidas sin pensar que la muerte viene. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice: y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios ha establecido un día donde tendremos que rendir cuenta y ese momento será inevitable. Creemos muchas veces que negando la existencia de Dios lograremos escapar de los juicios, que diciendo en nuestros corazones Dios no es real o Dios no existe. Estos acontecimientos terribles no sucederán, pero permítame decirle, amigo, vecino, que aunque usted niegue a Dios, que aunque usted escupa al cielo, Él sigue reinando en la gloria eterna y Él nos juzgará a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras. Amén. Dice Salmo 14, versículo 1, dice: el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. Pero la naturaleza grita la existencia de este Dios todopoderoso. La naturaleza misma nos muestra que Dios es real, que Él es el creador de todas las cosas y que está en esta tarde aquí con el único propósito de salvarle, de bendecirle, de restaurar su hogar, su vida, su matrimonio, de darle alegría, de darle la paz que usted necesita, porque Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que si nosotros negamos la existencia de Dios, Dios no tiene problema. Él seguirá reinando, Él seguirá salvando, Él seguirá perdonando, Él seguirá restaurando las vidas destruidas, los hogares destruidos, porque Él vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa, porque habiendo conocido a Dios por medio de la naturaleza, no le hemos glorificado como a Dios, ni le hemos dado gracias, sino que nos hemos envanecido en nuestros razonamientos, y nuestro necio corazón ha sido entenebrecido. Pero Él cada día extiende su mano para salvarle, para bendecirle, para ayudarle, porque usted no está solo en este mundo. Hay uno que murió por usted, hay uno que dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Hay uno que dijo: yo soy la puerta. Hay uno que dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida dio por las ovejas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo en una oportunidad abrió su boca y Él habló de las sociedades antes de estos acontecimientos que estamos compartiendo en esta tarde. Él dijo en Lucas capítulo 31 versículos 34 y 35, dijo: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Oiga, amigo, el juicio no será en un sector, el juicio no será en un continente,
El juicio no será en Europa, el juicio de Dios será sobre toda la humanidad. Por eso dice la Biblia que usted debe apartar un tiempo para meditar y pensar si su vida está acorde con los preceptos y mandamientos de este Dios eterno. Pero no hemos venido a juzgarle en esta tarde, ni a enrostrarle su condición, o decirle usted es pecador y nosotros somos santos. Al contrario, queremos decirle, amigo mío, que dice la Biblia y Jesucristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo afuera, el que a mí viene lo perdono, el que a mí viene le restauro su hogar, su matrimonio, su familia. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Jesucristo habla del carácter del ser humano antes del juicio final. En Mateo capítulo 24, versículos 38 dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que no entró en el arca y no entendieron. Bendito sea Dios, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también en la venida del Hijo de Dios. Las personas, las sociedades están muy entretenidos comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. Y han obviado que hay un montón de personas, que hay unas personas que parecen locos a la vista de las personas, que le están diciendo arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Bendito sea Dios. Dios está haciendo la última llamada, como lo hizo en los días de Noé, como lo hizo en los días de Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 18, versículo 20 dice, entonces Jehová les dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado al extremo, descenderé ahora para ver si han consumado su obra. Y Dios descendió en Sodoma, y Dios descendió en Gomorra, y no encontró a uno justo, no encontró a uno que se arrepintiese. Oiga, dice la Biblia que Jehová Dios hizo llover fuego y azufre de parte de Jehová que estaba en los cielos. Gloria a Dios para siempre. Pero usted, amigo, no debe quedar expuesto a este juicio terrible que vendrá. Hay una esperanza. Hay una escapatoria, porque el juicio viene y esa es la verdad más grande que usted puede oír. El juicio final se acerca, pero en Cristo hay esperanza. Dice la Biblia en San Juan capítulo 5, versículo 24, Jesucristo hablando dijo, de cierto os digo, al que oye mi palabra y cree el que me envió, no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Porque Dios tendrá que juzgarnos, porque Él nos da la tierra, Él nos da la vida para administrar nuestras vidas, para administrar nuestras familias, para administrar nuestros negocios. Pero un día, el que nos dio todas estas cosas para administrarlas, nos pedirá cuenta, porque el mundo, porque la vida, porque la muerte le pertenecen a Dios. Dice la Biblia en el Salmo capítulo 24, versículo 1, de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Gloria a Dios. Dios crea todas las cosas visibles e invisibles y nos las ha entregado para administrarlas. Pero llegará el día donde nos pedirá cuenta, amigo, vecino. Gloria a Dios. Delante de nuestro Creador, todos nosotros somos culpables por desobedecer. Seremos y merecemos ser condenados por causa de nuestra maldad. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia en el Salmo capítulo 14, Jehová Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Todos se han desviado a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso, amigo, le quiero decir que jamás
Jamás de los jamases en nuestro corazón está la intención de decir que usted es un pecador, un malvado y que nosotros somos buenos. Al contrario, amigo, quiero decirte, ven a Jesucristo porque lo hizo en mí. Él cambia, Él restaura, Él bendice, Él sana, Él salva, Él bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él da nuevos nacimientos. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 5:19 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasarán, pero en Jesucristo serán todas hechas nuevas. Lo terrible de esto, amigo, lo terrible de este juicio, nosotros podemos pensar el infierno debe ser un lugar terrible, el infierno debe ser un lugar de tormento. Porque dice la Biblia que todos los que se olvidan de Dios serán trasladados vivos al Seol. Pero permítame decirle que hay un lugar aún más terrible. La Biblia habla de un lugar mucho peor que el infierno, donde irán los condenados de forma consciente. Gloria a Dios, dice la Biblia en el Salmo 9, verso 17, los malos serán trasladados vivos al Seol. Amén. Vecino, amigo, el día del juicio viene. El Señor Jesucristo dijo, allí será el lloro y el crujir de dientes. Todos los enemigos de Dios estarán en pie ante el trono para recibir una sentencia. Juan dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en ellos. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, y hay uno en esta tarde que te puede escribir en el libro de la vida, y su nombre es Jesucristo. Oiga, amigo, oiga, vecino, a usted no le puede escribir en el libro de la vida el presidente, a usted no le puede escribir en el libro de la vida su papá, ni su mamá, ni su amigo, ni su esposo que le ama, ni su esposa que le ama. El único que tiene el poder de escribirte en el libro de la vida está aquí en esta tarde, y se llama Jesucristo de Nazaret. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Hoy, en esta tarde, es su oportunidad de escapar del juicio. Porque dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios está en Jesucristo dándole una oportunidad a cada persona de reconciliarse con Dios y de escapar del juicio. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolo en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a estos hombres pecadores, la palabra de la reconciliación. Dice la Biblia, como si Dios mismo rogare por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es nuestro deber, querido vecino, querido amigo, poder transmitirles estas verdades que son inmutables, estas verdades que son eternas. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tenemos el deber moral de poder transmitirle este mensaje, el mensaje por excelencia, que Dios le da una oportunidad a cada ser humano de salvarse de la condenación que viene y del juicio que se aproxima. Y esta salvación está en Jesucristo. ¿Cuántas veces usted, vecino, amigo, ha oído este texto? San Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera, ese de tal manera habla de una intensidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a este mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y todo aquel que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha querido creer en el testimonio del unigénito Hijo de Dios. Esa es la condenación más terrible. El negar el Calvario, el negar lo que Jesucristo hizo por usted. Las personas piensan y dicen, Dios es bueno, Dios no va a echar a las personas al infierno.
El problema, amigo, es que Dios no echa a nadie al infierno, el hombre se va solo por su desobediencia, por rechazar a Jesucristo el Señor. Juan ve una terrible visión como un espectáculo aterrador. Mira a todos aquellos que están condenados por haber rechazado en vida la salvación. Y dice que están en pie delante de Dios para recibir su sentencia. En ese momento los hombres estarán en vergüenza y desolación y no habrá instancia de apelación. Ya no estará el Hijo de Dios como abogado para apelar las causas. Los secretos más oscuros de los hombres serán leídos. Dios ha establecido este día en el cual juzgará a los hombres por su Hijo Jesucristo. Amén. Bendito sea Dios. Pero hoy es día de esperanza, hoy es día de salvación. La Biblia dice, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Dios ha enviado a Jesucristo para pagar nuestras culpas en la cruz del Calvario. Él pagó nuestra fianza, ahora está como abogado. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que es Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Y Pablo dice que un día Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Por eso, amigo, esta es la tarde. Muchas gracias. Pero hoy, vecino, amigo, ahora es el momento de acogerse a la misericordia de Dios. Hoy es día aceptable, hoy es día de salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dice la Escritura en 1 de Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Usted debe entender, amigo, que su pecado, la maldad de los hombres nos llevará a la muerte eterna. El pecado vale la muerte es el salario de la maldad. ¿Cuántas veces hacemos lo malo y pareciera que zafamos, que no hay consecuencias, quedamos aparentemente impunes? Pero Dios está escribiendo cada acción en nuestras vidas. Por nuestras acciones seremos condenados. Dios repartirá días en aquel juicio final, repartirá días, años, décadas, eras, milenios de sentencia, ya que el hombre es infinito en su alma. Dice el libro de Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. El hombre tiene un nacimiento, pero jamás tendrá el fin su alma. El alma es infinita. Usted algún día despertará 1000 años después de esta predicación que usted está oyendo esta tarde, en algún lugar. Yo le aconsejo que acepte a Jesucristo en esta tarde para que usted despierte en la gloria eterna. No haga oído sordo, porque si usted rechaza al Salvador, de una forma segura le digo que usted despertará en el infierno de fuego. Gloria al nombre del Señor. Juan dice, vi a los hombres grandes y pequeños en pie ante Dios. En aquel día los hombres no podrán sobornar a Dios, porque este juez no será corrupto. Gloria a Dios, este juicio tendrá tal magnitud que aún la muerte será juzgada y el infierno. Y la muerte y el infierno, dice la Biblia, serán lanzados al lago de fuego. Gloria a Dios. Quiero graficar de una manera muy específica, querido vecino, querido amigo, que el infierno es un lugar real. Jesucristo habló de él. Él dijo que el infierno está en el corazón de la tierra. Pero hay un lugar mucho más terrible que es el lago de fuego, también conocido como la muerte segunda. En este lugar se pagará sentencia por siempre. Los condenados tendrán cuerpos incorruptibles para que jamás su tormento se extinga. Entonces se cumplirá la palabra dicha por Jesucristo, donde Él dice, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Gloria a Dios. ¿Usted puede imaginarse esto? Si el sol
resplandece a 15 millones de grados Celsius y la piel humana y los huesos se derriten a, gloria a Dios, a 1670 grados. Imagine lo que es estar en ese lugar de tormento, muriendo por la eternidad en dolor, en sufrimiento, por haber rechazado al Salvador. Gloria a Dios para siempre. Pero aún el tormento del infierno no es comparado con el lago de fuego. Por esta causa Dios manda a los hombres que se arrepientan, porque en aquel día mirarán al que traspasaron y harán una lamentación, pero en ese momento ya será tarde. Por eso, amigos, en esta tarde queremos predicar el Evangelio para que esta palabra se meta por su oído, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Dios permita en esta tarde que usted pueda recibir fe y el Espíritu glorioso que se mueve como este viento pueda tocar su corazón y convencerle de pecado, porque el fin de todas las cosas se acerca. Por eso corra a Jesucristo en esta tarde y sálvese, porque solo en Él hay salvación. Dios le bendiga grandemente, querido vecino.